todos los presentes, muy buenos días. Los saludamos desde el Centro de Eventos Valle del Pacífico, al evento de clausura de la inducción de autoridades territoriales 2024-2027, liderado por la Escuela de Alto Gobierno de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, con la asistencia, por supuesto, con la presencia del señor Presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. A todos les damos la más cordial bienvenida, a las señoras gobernadoras, alcaldesas, a los señores alcaldes y gobernadores. La Escuela de Alto Gobierno de la ESAP, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley de 1998, referente a la organización y realización de los seminarios de inducción a la administración pública para gobernadores y alcaldes electos que se desarrollan en término entre la elección y la posesión de los mandatarios como requisito obligatorio para poder tomar posesión del cargo para el cual hayan sido electos. Para dar inicio al presente acto, les invitamos a ponerse de pie y entonar las notas del himno nacional de la República de Colombia. Les invitamos a tomar asiento y a continuación a escuchar el saludo de bienvenida del doctor Jorge Iván Bula Escobar, director de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Señor Presidente, doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, doctor César Augusto Manrique, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, doctor Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de Presidencia, doctor Mario Jubinado, director de la Escuela de Alto Gobierno de la Escuela Superior de Administración Pública, ministros, viceministras, consejeros presidenciales, miembros del orden nacional, estimados gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas recientemente electos el 29 de octubre, un saludo a nuestros conferencistas internacionales, doctora Mirle Biu y Caterina Silvia, y así a todos los demás conferencistas que nos han acompañado en la jornada de hoy. Señor Presidente, es un gran honor tenerlo usted con nosotros en la clausura de este evento que, como se lo mencionaba previamente a la entrada de este recinto, lo hicimos por primera vez en la historia de la ESAP, honrando también la filosofía del Plan Nacional de Desarrollo
de manera descentralizada. Reunimos los gobernadores y gobernadoras en la ciudad de Cartagena, los alcaldes y alcaldesas de los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría en la ciudad de Barranquilla, los alcaldes y alcaldesas de ciudades intermedias y capitales departamentales en la ciudad de Medellín e incluso por primera vez a los diputados y diputadas de las asambleas departamentales en la ciudad de Santa Marta. Y hoy tenemos a todos nuestros alcaldes, alcaldesas, gobernadores y gobernadoras en este recinto reunidos para dar ya final al proceso de inducción que como norma nos corresponde hacer como escuela, pero que no hubiese sido posible sin el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Creemos que con este cierre de la inducción hemos honrado no solamente lo que la ley nos manda, sino también el propósito nacional de articular las regiones y poder efectivamente acompasar los proyectos gubernamentales de las autoridades territoriales recientemente electas con las apuestas que el Plan Nacional de Desarrollo ha realizado para este cuatrenio de su administración. Sin más, señor presidente, agradecerle muy especialmente haber tenido la deferencia para con la ESAP y obviamente sobre todo para con los gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas electos, para acompañarnos el día de hoy dentro de su apretada agenda y poder contar obviamente con sus orientaciones y su perspectiva de lo que usted esperaría de esa articulación que hoy llamamos multinivel entre municipios, departamentos y el Gobierno Nacional. Mil y mil gracias. Gracias, doctor Jorge Iván Bula Escobar, director de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Y a continuación damos la bienvenida al doctor César Augusto Manríquez Soacha, director del Departamento Administrativo de la Función Pública. Señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, señores ministros, señoras ministras, doctor Carlos Ramón González y demás compañeros del Gobierno Nacional, señoras gobernadoras, señores gobernadores, señoras alcaldesas, señores alcaldes, reciban un afectuoso saludo del Gobierno Nacional y quiero muy brevemente referirme y hacer énfasis a las palabras de los conferencistas y del doctor Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación, donde nos hizo énfasis en tres elementos fundamentales. Uno, que tenemos que entender que la municipalidad no es homogénea en nuestro país, que nuestra municipalidad es heterogénea. Y en palabras de este gobierno y en palabras del señor presidente de la República, existe una apartheid institucional con más de 900 municipios, con una categoría legal que es muy discutible y que hay una propuesta de renovar, de mejorar esa categorización de los municipios, pero ese apartheid institucional se refleja fundamentalmente en la ausencia de la prestación de los derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas de cada una de estos territorios. Y ese fenómeno de entender o de querer hacer entender que la municipalidad y los territorios son similares, son homogéneos, ha traído varias consecuencias, pero fundamentalmente la de la iniquidad de la distribución presupuestal y la presencia del Estado en el territorio. Es por esto que por directrices del señor presidente de la República se inició y se está trabajando arduamente en un rediseño institucional del Estado colombiano. Un Estado que desafortunadamente no ha tenido la misma directriz, el mismo funcionamiento, el mismo desarrollo de la coyuntura política, cultural y social de nuestro país. Tenemos unas instituciones
de más de 40 años. Y lo que hemos buscado, entre otras, o se ha buscado con unas reformas tímidas, es introducir unos términos de descentralización administrativa promulgados por la Constitución de 1991. Pero desafortunadamente esos procesos no son verdaderamente procesos de descentralización. En suma de los casos son procesos de desconcentración administrativa, y ustedes que representan los territorios saben de qué estamos hablando. Y decía entonces que el mandato popular en cabeza del señor presidente de la República es una transformación institucional. ¿Y qué es la propuesta esencial? Crear unas bioadministraciones públicas diferenciadas para la vida, unos ecosistemas administrativos, institucionales y de talento humano que den respuesta a las demandas ciudadanas y ciudadanos que son diferentes a las de hace 40 o 50 años. Hoy, la agenda y el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Gobierno dan cuenta de esos problemas prioritarios que hoy ya se han debatido y se han discutido en esta sala. Es por esto que queremos invitarlos a todos y a todas a decirnos con toda honestidad y realidad que hoy tenemos una gran oportunidad, tal vez, permítame en el término, un gran reto histórico de transformación de las administraciones públicas para que sean efectivamente el reflejo de la posibilidad de actuar con ello. Para esto necesitamos fortalecer la institucionalidad. Nosotros no podemos exigirle a los municipios de quinta y sexta categoría, que son más de 900 en el país, a que tengan la misma infraestructura y la capacidad institucional para dar respuesta a las necesidades. Uno, como ya lo dijo, reitero, el doctor Jorge Iván González, hay una apuesta presupuestal que va a ser dirigida directamente por ustedes, señores alcaldes, alcaldesas, gobernadoras y gobernadores. Ahí es un punto fundamental. Es entender que el gobierno no se puede hacer desde el centro de Bogotá ni de las grandes capitales, que el gobierno se hace todos los días, día a día, las 24 horas, con los ciudadanos y las ciudadanas de los territorios. Ellos son sabedores, ellos son los que saben y crean la participación ciudadana, el poder popular, para insertarnos en desarrollar un plan de desarrollo que no es otra cosa diferente que la concreción, la materialización del Estado social de derecho, el proyecto político, cultural y económico, étnico y ambiental que se firmó con la Carta Superior en 1991. Señores alcaldes, señoras alcaldesas, señores gobernadores, señoras gobernadoras, tenemos un reto por delante, que es que entre todos, pero contando con la participación ciudadana efectiva, hagamos de este país más equitativo, más justo, más democrático. Muchas gracias. Eran las palabras del doctor César Augusto Manrique Soacha, director del Departamento Administrativo de la Función Pública. Señoras y señores, a continuación se dirigirá a todos ustedes el señor presidente de la República, doctor Gustavo Francisco Petro Urrego. Señores y señoras gobernadoras y alcaldes electos que nos acompañan el día de hoy, 32 gobernadores y 1078 alcaldes electos en este momento. Gobernadora electa y anfitriona del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Augusto Manrique, alcalde electo de la ciudad de Santiago de Cali, Álvaro Alejandro Eder Garcés,
Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, Jorge Iván Bula. Ministra y funcionarios del Gobierno Nacional, entre otras, yo soy también egresado de la SAP, en una especialización que hice de Administración Pública, que ya no sirve para nada porque fue antes de la Constitución del 91, pero me honra haber estudiado en la Escuela Superior. Ministra y funcionarios del Gobierno Nacional, directores regionales y funcionarios de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, medios de comunicación aquí presentes y en general la ciudadanía que pueda estarnos escuchando en este momento. Bueno, tenemos la primera oportunidad de vernos, conocernos físicamente a través de este curso que se ha vuelto rutinario, es obligatorio. Yo participé también como alcalde electo alguna vez en este curso y el primer contacto con tareas que ya son propiamente administrativas. Ustedes dirigen la nación en su perspectiva menos abstracta. La nación como concepto es una abstracción, no existe, sino que existe es en el territorio, en lo concreto. Y quien tiene el manejo de lo concreto del territorio es el alcalde, la alcaldesa, más lejanamente los gobernadores. Y entonces aquí estamos hablando con el cuerpo humano que va a dirigir este país en los próximos años y con los cuales queremos entablar buenas relaciones y un trabajo intenso en equipo. Ya seguramente el director de Planeación Nacional habrá explicado cifras de inversión, etcétera. Él siempre muestra los tres grandes componentes de lo que podría ser la inversión pública en Colombia. El componente que propiamente se llama así en el presupuesto nacional, que para el año entrante se estipula en 100 billones de pesos. Es un salto contable enorme y en una de las circunstancias financieras más difíciles del país, porque para conocimiento de ustedes, en el momento del COVID, el gobierno de Colombia decidió, y fue el único que lo hizo en todo el mundo, tomar un préstamo flash del FMI, que es como una tarjeta de crédito. Se pagan 2, 3 años y nos toca a nosotros pagarlo. Eso hace saltar la cuenta de servicio de la deuda de 70 billones, que fue aproximadamente este año, a 95 billones el año entrante. Es un salto sustancial, 35 billones en un solo año, que obviamente restringe las posibilidades financieras del país. Y aún así, gracias a la reforma tributaria que se aprobó en el Congreso, bastante golpeada ya a estas alturas, y gracias a una política responsable en el manejo de las finanzas públicas, como que también nos ha tocado pagar una deuda que estaba oculta, que es el subsidio a la gasolina, que no es la gasolina la subsidiada en realidad, sino el dueño de la Toyota, los grandes consumidores de gasolina del país, que de acuerdo a las encuestas son una minoría de la población colombiana. Ese hueco equivale aproximadamente, mal hechas las cuentas, aún no se ha cerrado, porque decidimos un crecimiento de las tarifas de gasolina paulatino y no de un golpe. Esa fue una propuesta que espero haya sido la correcta. La clase media es la que paga básicamente ese tipo de alza de la tasa de la gasolina, y ya se está cerrando el hueco, no el pago del hueco. Aproximadamente llegó a ser de 50 billones de pesos. Es decir, si le sumamos el crecimiento de la deuda en 30 billones de este año al otro, al 2024, más la necesidad de pagar 50 billones,
y devolverle a Ecopetrol el subsidio a la gasolina. Y si agregáramos otras cuentas, como por ejemplo el de la energía eléctrica, que se llama opción preferencial, también bastante oculta ante la opinión pública, en el COVID no se subieron las tarifas de energía eléctrica, pero no como un derecho de la población, sino como una deuda de la población. Es decir, se les mantuvo congelada la tarifa con el agravante que tendrían que pagar esa deuda que debió ser el ascenso de la tarifa en ese año, en años posteriores. Eso quedó en las comercializadoras de energía eléctrica, la mayoría son públicas, esa deuda a punto de quebrar este año, y entonces hay que pagarles, y el monto son otros 7 billones, y así sucesivamente ustedes podrían tener una visión financiera del estado de las finanzas públicas de Colombia. Aún así, tenemos 100 billones de inversión pública, que no son libres en general, porque están amarrados a contratos previos, sobre todo en el tema de carreteras, etcétera, pero es una de las partidas que entran a jugar en la ejecución de los gobiernos para estos años. La otra partida grande es las regalías. Depende del precio del petróleo, depende de la tasa de cambio. El cálculo no va, más o menos va entre 40 y 60 billones de pesos. Y la tercera partida de financiación, que es la misma del presupuesto, pero no está en inversión, sino en funcionamiento, es el Sistema General de Participaciones. Sumado todo eso da cerca de 220 billones de pesos. Ese es el dinero público que podría afrontar las necesidades de Colombia en los próximos años. Indudablemente, si las sumáramos, nos daría un déficit inmenso, el déficit social de Colombia. Pero es lo que tenemos y con lo que tenemos que trabajar. En medio de esa cama de financiación, entonces, hay que establecer unas prioridades. Uno de los grandes errores en la aprobación última de la reforma de regalías, que es constitucional, es que permitió desagregarla, desmenuzarla, de tal manera que prácticamente se vuelve inocua la inversión de regalías en Colombia. Y este es un tema que será del Congreso, difícil de discutir entre los congresistas. Casi todo lo que tiene que ver con financiación territorial es muy difícil, pero Colombia debería discutir qué va a hacer con lo poco que queda de las regalías en los próximos años. Habrán leído hoy el cierre de la COP28. En las 27 pasadas, yo he estado como en 3, en las 27 pasadas nunca se había hecho claridad de una política pública universal, y esta vez sí se hace. Y es, primero, aceptar el planteamiento de la ciencia en el sentido que la crisis climática tiene una causa: el consumo de combustibles fósiles. Esos combustibles son petróleo, carbón y gas. Segundo, que ese cambio químico de la atmósfera tiene un potencial de extinción de la vida en el planeta. Sería la 6ª extinción. Ya ha existido extinciones generalizadas de la vida en el planeta Tierra y la mayoría ha sido por causas climáticas. Esta vez nos acercamos a un episodio de esa naturaleza. Esta generación va a vivir los episodios catastróficos de una posible extinción si no tomamos medidas de inmediato, es lo que dice la COP28. Y la COP28 sugiere como medidas inmediatas el tránsito de esas energías fósiles hacia las energías limpias. Qué velocidad, etcétera, son temas de discusión, pero este es el dictamen de la humanidad en el día de hoy. Y nos corresponde a nosotros aplicarlo.
Cuando ustedes se posesionen, 1 de enero, lo que van a enfrentar es ya una crisis. Eso se lo dije a los alcaldes cuando yo me posesioné como presidente, los que estaban, los vigentes actualmente. Vivieron la crisis del COVID. Cuando yo llegué a la presidencia vivíamos la crisis económica mundial derivada del COVID, el crecimiento de la inflación, el crecimiento del hambre que trae aparejada, porque lo que creció antes que nada fue el precio de los alimentos, y la depresión, el estancamiento económico, y encima la crisis climática en Colombia que afectaba muchos territorios a partir de la inundación. Hoy ustedes van a asumir otra crisis. Les decía a esos alcaldes, prácticamente el gobierno en el mundo se convierte en un gobierno de emergencias. Prácticamente se sale de uno para entrar a otra. Es la realidad del momento, es lo que se llama la crisis climática. Cuando ustedes asuman, van a tener frente a sí la tarea de lidiar la sequía. 280 municipios de alto riesgo en términos de estrés hídrico. Hemos enfocado sobre La Guajira, pero La Guajira es la parte más vulnerable de Colombia. Aquí la tercera parte de ustedes está al frente de municipios que se pueden quedar sin agua, dependiendo de la virulencia. Lo que nos dicen las instituciones que tienen que ver con este tema es que hay un 85% de probabilidad que la sequía se extienda más allá de marzo. Luego, cada uno de ustedes en esos municipios críticos va a tener que asumir la tarea de cuidar el agua. Ya no va a caer más agua. Teníamos esa posibilidad debido a los huracanes en el Caribe. Espero que los alcaldes hayan seguido la instrucción del gobierno en la construcción de jagüeyes, de reservorios de agua para fines de agricultura, para fines de ganadería. Adelantamos y lamentablemente cayó la emergencia en La Guajira. Hoy, sin decir que nos enorgullece, hemos bajado sustancialmente la tasa de desnutrición, de muerte por desnutrición de menores de 5 años en La Guajira, pero vamos hacia el momento crítico. 280 municipios. Es la primera crisis que tenemos que asumir y nos manda de lleno a esto que ha sido el temario de la COP28, allá tan lejos en Dubái, pero con tanta presencia en la vida cotidiana de las gentes en todo el mundo y en nuestro propio país. Tenemos que asumir el manejo de la sequía. Nosotros vamos a intentar, ahora que ya pasaron las elecciones, un gobierno nacional en el territorio. No queremos estar en el palacio. Estos 4 meses que han pasado han sido un poco trágicos para nosotros, encerrados en ese palacio. Pero queremos continuar lo que hicimos en La Guajira, a pesar que el trabajo se destruyó, porque era la elaboración de los decretos de emergencia, se destruyó transitoriamente. Eso que vivimos en La Guajira durante una semana completa en el territorio con todo el gabinete, allí hablando con alcaldes, con las autoridades locales, pero sobre todo con las fuerzas sociales reales en el territorio, generó un gabinete que cambió en cierta forma de las rutinas burocráticas y paquidérmicas propias de la Administración Pública Nacional hacia una vida real de gobierno, de gobernanza con la población misma, en un territorio concreto. Ahora vamos a repetir esos ciclos en varias zonas del país. Ya los alcaldes y las alcaldesas de esos respectivos territorios pues tendrán noticias de nosotros. Allá quedaremos 7, 10 días internados en la Colombia profunda, hablando con la gente
y directamente en el territorio que ustedes van a gobernar. No podremos obviamente todo el país, vamos a priorizar las áreas donde valga más la presencia del gobierno para solucionar problemas que tienden a la violencia o que tienden al desamparo o que tienden a la exclusión. Queremos presentarles unas prioridades. Si hiciéramos un balance de todas las necesidades, incluso se podría hacer el ejercicio con un papelito, como hacen los técnicos de reuniones, nos daría un árbol inmenso de necesidades, muchas de las cuales no podemos ni siquiera asumir. Pero nosotros queremos centrar entonces unas prioridades con ustedes, que esta es la oportunidad de mencionarlas. Ya las discutiremos en los equipos de trabajo, en las mesas, en las regiones, más profundamente. Con esa cama de financiación queremos establecer una que tiene que ver precisamente con lo que acabo de decir. Si estamos en la gobernanza de la crisis climática, que puede ser ingobernable en cualquier momento, entonces tenemos que ir hacia uno de los ejes de la solución que ayudaría a la humanidad en esa perspectiva y que nos ayudaría, por tanto, a nosotros mismos. La transformación energética de Colombia. Ustedes pueden cumplir un papel fundamental. Las energías limpias, por sus nuevas tecnologías, ya aprobadas, ya maduras, ya no habrá más invenciones, pero hoy estamos hablando de algo cierto, tangible. Las transformaciones que a través de la tecnología pueden hacer que el sol produzca energía eléctrica, o el viento, o el agua, o los volcanes, la geotermia, nos permite unos niveles de actuación. Hoy las normas dicen que si hay un proyecto de más de 100 megavatios, tiene que haber una autorización de la ANLA. Si se mueve entre 10 y 100 de las corporaciones autónomas, generalmente ahí quedan los proyectos. Pero si es menos de 10, no se necesitan esas autorizaciones. Si ustedes hacen un cálculo aquí nomás en esta sala y nos propusiéramos una tarea, una granja solar allí donde hay sol de 10 megavatios, de 9, sumen, multipliquen, tendríamos 10 gigas de energía eléctrica, limpia. Con 10 gigas de energía eléctrica limpia podemos reemplazar todas las termos. Podemos reemplazar la energía más cara que hoy hay en Colombia, que por una fórmula mal hecha, que teóricamente recuerda la renta diferencial de David Ricardo, y es que el más ineficiente pone el precio de la energía eléctrica para todos y por tanto generan los más eficientes unas rentas inmensas de ganancia que no han sido socializadas. Entonces, esa energía cara del más ineficiente, que es la importación de gas que está haciendo Colombia a precio de gas de Ucrania, se podría reemplazar perfectamente por la energía limpia barata. Si lo pongo en el territorio de la costa caribe colombiana, que es la que más está sufriendo, no solamente por esta fórmula de la generación, sino por la fórmula de la distribución, y más exactamente por unos contratos firmados en donde, en mi opinión, ilegalmente, se le pasa al usuario el peso de la ineficiencia y de las pérdidas de las dos empresas distribuidoras de la costa caribe, pues tenemos una situación como la de Santa Marta en la última medición de precios del DANE. La energía eléctrica en Santa Marta creció en un solo mes 13%. Pues así no se puede desarrollar un territorio. La oportunidad de las energías limpias nos permite abaratar sustancialmente la energía eléctrica y apoyar el esfuerzo mundial de lucha contra la crisis climática. Es una oportunidad para Colombia. Muchos de los opinadores en el país creen que este tránsito de la economía carbonizada hacia la economía descarbonizada
es una pérdida, un costo. Yo creo que en Colombia, el país, y en toda Sudamérica, la región continental de mayor capacidad de generación de energía limpia del mundo. Nos sigue África en ese propósito. Es una oportunidad económica, no un costo. Y lo vemos exactamente en términos de la energía limpia. Yo los quiero invitar a que en cada municipio, dependiendo de su posición geográfica, como alcaldes, como municipios, se aboque la construcción de generación de energía eléctrica limpia. Municipios generadores de energía. A eso en el plan y en el discurso le hemos llamado comunidades energéticas. Un barrio puede ser una comunidad energética, una vereda, un municipio lo puede hacer. Incluso en la dimensión en que lo haga puede ser un generador de recursos, si lo miramos desde esa perspectiva. Si ustedes al sentarse allá en los sillones, las sillas del lugar donde se emite el gobierno local, se plantean esto como una prioridad, el gobierno va a construir equipo con ustedes para ello, podemos entregar una Colombia que realmente empiece a mover las palancas de control, mensajes hacia el mundo, hacia la humanidad, de paralizar la crisis climática y de poder defender la vida. La energía limpia en el municipio. Hay un segundo tema que me gustaría que también trabajáramos como prioridad. Le llamo la transformación del territorio. Si ustedes leen el acuerdo con la FARC, hecho con el gobierno Santos, ese acuerdo o tratado tiene 3 ejes fundamentales: la verdad, el territorio y la tierra. La verdad es un tema de verdad judicial, no es tema de nosotros aquí. Pero el territorio sí es un tema de nosotros. El Estado colombiano ha fracasado en los 2 siglos que tiene de transformar el territorio en Colombia. Lo que tenemos es una Colombia fragmentada, como ustedes saben. Hay una Colombia excluida y hay una Colombia relativamente rica. Y es diferente. Incluso al interior de la gran ciudad, la fragmentación existe. Hay una ciudad excluida y hay una ciudad rica. Somos el segundo país más desigual de la tierra. Y eso se expresa en el territorio colombiano. La violencia, el conflicto, lo que llamamos más generalmente la inseguridad, tiene su raíz en esa fragmentación del territorio y de la desigualdad. Luego, una tarea de transformación es precisamente una tarea de transformación del territorio. ¿Cómo un territorio excluido deja de serlo? Reto que en 2 siglos no se ha podido cumplir, pero que es el reto que tenemos ante nosotros, porque ni más ni menos la solución positiva a ese reto se llama paz. La paz no es propiamente una negociación entre grupos armados. La paz es la transformación del territorio de Colombia. Y lo digo porque el conflicto hoy, que irradia inseguridades, la inseguridad también está fragmentada, y ahora voy a tocar ese tema, pero el conflicto hoy tiene una raíz, un almendrón, que es la economía ilícita. En el pasado, hace 75 años, quizás era la división partidista de Colombia, liberal conservadora. Ecos de eso llega al presente, porque nunca la historia se corta radicalmente. Y no hace mucho, unas décadas atrás, era ideológica, o construir el socialismo o defender el capitalismo. Pero hoy no es eso. El conflicto de hoy está amarrado a la economía ilícita, y la economía ilícita está amarrada a la exclusión del territorio.
De ahí, ¿por qué la transformación del territorio es sinónimo de paz? Pero es una tarea que en esta reunión es la tarea de los alcaldes y las alcaldesas, de los gobernadores y obviamente del gobierno nacional. Esta es una prioridad. Es inédita, no hay mucha experiencia en Colombia alrededor de eso. El Chocó, desde la fundación de la República de Colombia, ha sido un territorio excluido. El Pacífico colombiano ha sido un territorio excluido. ¿Por qué? Porque allí llegaron los negros libertados y el país era racista y los negros en su territorio eran abandonados. En la ciudad hay territorios excluidos. Esa transformación de ese territorio es la tarea actual, contemporánea, la que nos corresponde como la generación actual de gobernantes democráticos, en teoría. Ahora, si la economía ilícita ha terminado amarrada al territorio excluido, la transformación del territorio tiene que ver con la transformación de la economía ilícita en economía lícita. Esa diferencia es legal, pero no la podemos mover. El Senado de la República ayer dio una demostración de la imposibilidad de mover la ilicitud hacia la licitud. Y es en la ilicitud donde está la violencia. Por mentalidades, por lo que sea, no hemos sido capaces de mover la frontera ampliando lo lícito sobre lo ilícito. Hay diversas formas teóricas de hacerlo. Nosotros queremos plantear esa transformación del territorio. Queremos plantear seriamente, con los dineros públicos, con la audacia que toca tener, incluso con el riesgo, no de sustituir cultivos, porque esa es una mirada, le voy a poner el epíteto neoliberal. ¿Cómo le digo a una familia campesina, a un individuo, cambie su cultivo de hoja de coca y siembre maíz? Eso fracasó. Primero porque el gobierno pasado no quiso saber de eso. El programa PENIS, como se llama, quedó engavetado. Hay unos operadores con plata y lo que sabemos, platas enredadas. Se le incumplió al campesinado 93,000 firmantes. Y muchos de los líderes campesinos que enarbolaron la tesis de la sustitución de cultivos han sido asesinados. Porque lo que tomó ante la deficiencia del gobierno nacional la ofensiva fue la mafia. La mafia empezó a tomarse el territorio con sus armas. Pues nosotros queremos correr la frontera, avanzar con lo lícito en el territorio. Y entonces no es sustituir un cultivo, es sustituir una economía completa. Y he aquí la complejidad. Sustituir la economía ilícita por una economía lícita. No se puede tratar a nivel individual, se toca tratarlo a nivel territorial. Implica inversiones públicas y privadas, implica voluntad de la sociedad. Nos está favoreciendo las nuevas circunstancias del mercado de la cocaína. Porque cuando cae el fentanilo en Estados Unidos, se propaga en una catástrofe humanitaria que cobra 100,000 muertos cada año. Eso es como si hubiera caído una piedra en el mercado de la cocaína. Y entonces lo que estaba construido hacia el norte termina desplegándose hacia los lados y hacia el sur. No por nada, la noticia de hoy es la captura de 11 toneladas de cocaína colombiana en España. 60 laboratorios de producción de cocaína en Europa, en Holanda, en Portugal, en España. Mafias albanesas, ex-yugoslavas, mafias mexicanas, mafias argentinas, mafias uruguayas, obviamente mafias colombianas, mafias chinas, mafias anglosajonas. El mundo de las drogas cambió completamente
en términos de la construcción de organizaciones criminales multinacionales muchísimo más poderosas que lo que un Pablo Escobar era. Famoso en la televisión, pero hoy palidecería de envidia ante las nuevas realidades del crimen. Ante esa catástrofe que implica el fentanilo, hay un cambio de la geografía de la cocaína y hay una oportunidad para Colombia. Uno no puede gozar de las penas ajenas. No deja de ser una paradoja que después de medio siglo de guerra contra las drogas sea Estados Unidos hoy una víctima de una epidemia abrumadora de la droga de la muerte. Pasaron de la droga de la protesta a la droga de los neoliberales yuppies y ahora están en la droga de la muerte. Pues podemos hoy, muchas regiones, lo verán ustedes en concreto, ya lo han sentido, que ya no es el gobierno tratando de convencer a una sociedad campesina de no cultivar hoja de coca, sino al revés. Es una sociedad que quiere salirse de eso, pero hay que dar la oportunidad. La oportunidad no es el calabozo, no es la fumigación con glifosato o la guerra contra los campesinos. La oportunidad es poder entregar una economía lícita. Y entonces aquí hay un trabajo común con ustedes. En esas áreas que conocemos, son las áreas de economías ilícitas del país. La economía ilícita no es solamente el tema de la hoja de coca, también es el oro. Y a mí sí me gustaría que el gobierno se planteara una comisión para investigar cómo cambiamos esa economía ilícita hoy, en donde el pequeño minero, después de la aprobación del Código de Minas en el Congreso de la República a principios de siglo, ha terminado desplegado a las organizaciones mafiosas, porque tienen que ir detrás de una gran máquina que tiene que ir cavando el hueco cada vez más profundo en los lechos de los ríos, y esa máquina ya no es del pequeño minero, sino que es de la mafia. ¿Cómo cortamos esa cadena y cómo volvemos a fortalecer al pequeño minero? Y lo volvemos rector de una política minera y lo volvemos lícito. ¿Será que el Estado tiene que de nuevo comprar el oro en Colombia, por ejemplo, como una palanca de control y transformar lo ilícito en lícito? Bueno, tareas que muchos de ustedes en sus regiones, no todos, tendrían que acometer con nosotros en la transformación del territorio. Y allí incluso hay un capítulo que quiero también explorar con alcaldes amazónicos y gobernadores y gobernadoras amazónicas. La selva amazónica, en esas discusiones de la COP, se ha transformado en uno de los pilares fundamentales del equilibrio climático del planeta. Es una esponja de absorción de CO2. Eso hace mucho más valioso desde el punto de vista geopolítico a los países que tienen soberanía sobre las selvas del mundo. No hay sino 3 grandes campos de selvas: Indonesia, África Central y nuestra Suramérica con el Amazonas. Y entonces estamos allí no en un mundo de nadie, estamos ahí es en el centro de uno de los pilares climáticos del planeta, de la vida, por tanto. Y tenemos una política, la hemos defendido en esas escalas planetarias de las discusiones políticas mundiales. Hay que revitalizar la selva amazónica. No es pensar, como antaño, en que lo que hay es que quitar la selva y pensar que el desarrollo es sin la selva. Es al contrario. Tenemos que construir una economía en la selva, con la selva. Eso tiene sus formas, sus palabras, bioeconomía, etcétera. Pero entonces en esas zonas de depredación de la selva, en el Guaviare, en el Putumayo, en el Caquetá, básicamente, ¿cómo logramos a través del recurso público establecer un programa en donde el campesino selvático
deje crecer la selva. ¿Cómo logramos que el que está produciendo hoja de coca allá en el Putumayo pueda tener y ver que es más rentable quitar la hoja de coca y dejar crecer la selva? Obviamente hay que establecer unos ingresos y unos mecanismos para que pueda hacer la bioeconomía, pero les propongo a los alcaldes y alcaldesas y gobernadores selváticos, amazónicos, que también se puede extender al litoral del Pacífico el plan de la revitalización de la selva amazónica y por tanto la transformación del territorio sobre la base de conservar el pilar climático del mundo, el Amazonas. De aquí pasaría a otro tercer tema diferente, las tierras, pensando en la paz. La tierra en Colombia, como todos sabemos, se usa ineficientemente, no se usa. En las zonas de grandes latifundios improductivos estamos derrochando uno de los recursos fundamentales de la civilización humana, poder cultivar alimentos en la tierra fértil. Y en las zonas de de parcelaciones de campesinos microfundios, entonces también tenemos un trabajo ineficaz, campesinados que se empobrecen a partir del exceso de producción bruta que no se transforma en industria, como en el caso del arroz, a veces de la leche, a veces de los pollos, a veces de la papa, a veces del maíz. Aquí tenemos una tarea conjunta que acometer. Lo que nosotros estamos proponiendo es que en las zonas de microfundio podamos construir procesos de industrialización cooperativos, cooperativas de industrialización de la producción agraria en propiedad del campesinado. Tenemos recursos para ello, el Banco Agrario está dispuesto para ello. Cundinamarca, Nariño, Cauca, en cierta forma Huila, Boyacá, Santander, Antioquia en su área rural, dependiendo de la región. Las zonas de microfundio en Colombia las queremos asociar a través de sus productores directos en un cooperativismo que pueda hacer saltar la producción de producción bruta a producción industrializada. Es la industrialización del campo. Se puede hacer con los alcaldes allí si nos ayudan. Pues tienen el contacto directo con la población allá en la vereda, con la posibilidad de asociarla, de reunirla en asambleas, de establecer los criterios de formación de un empresariado campesino cooperativizado que pase a generar valor agregado y por tanto se pueda volver más rico. Y en las áreas de haciendas, de latifundios improductivos, lo que estamos proponiendo es comprar la tierra y repartirla a los campesinos para que se produzca alimentos. También los alcaldes y las alcaldesas de esas zonas pueden ayudarnos en reunir a los poseedores de la tierra, que por X o Y circunstancias no tienen cómo hacerla producir, para iniciar diálogos con el gobierno nacional alrededor de compras parciales de tierra, no queremos toda. Se puede hacer un juego productivo en el sentido que la parte que quede en el hacendado se vuelva más productiva en generar ganaderías silvopastoriles y la parte que compre el gobierno se vuelva parcelación campesina. También el Banco Agrario y las instituciones agrarias de Colombia en este momento están al servicio de esa propuesta. Hemos multiplicado por varias veces el presupuesto de la agricultura en el presupuesto nacional. Ahora alcanza ya 9 billones, creo que estaba en un nivel de 2 y pico, lo hicimos saltar a 9. Si ustedes miran las estadísticas del DANE y esculcan entre todas esas cifras de producción, la agricultura empezó a crecer en Colombia, 1.8%, puede dar más. Hubiera sido más el crecimiento si el café no hubiera caído en menos 5%. Pero creció y puede crecer más y por tanto la mayoría de ustedes que gobiernan ruralidad, hasta Bogotá gobierna una ruralidad,
podemos hacer un equipo en función de que la producción de alimentos se intensifique en Colombia, para el mercado interno, para que el alimento sea más barato, para que entonces a partir de ahí disminuyamos los niveles de pobreza en Colombia, para reemplazar importaciones. Queremos reemplazar 7 millones de toneladas de maíz que importamos todos los años, para exportar. Y un poco el periplo mundial nos ha servido para abrir eso, la posibilidad de China, la posibilidad del mundo árabe, que es complementario a las economías suramericanas, la alianza con el mundo árabe, en donde la producción de alimentos tendría un gran sentido en Colombia con ese destino. Eso le llamamos reforma agraria y es base de la paz. Casi que uno podría decir que el conflicto armado en Colombia ha girado en torno a la tierra, ahora en torno a la economía ilícita que usa también la tierra. Voy hacia infraestructura y terminaría con seguridad para no alargarme demasiado. La infraestructura de Colombia generalmente se reduce a carreteras. Cuando uno habla con mandatarios locales, la agenda son construcción de carreteras, unas complejas, otras menos complejas. Pero nosotros aquí queremos dar un cambio. Lo que queremos, y también tiene una coherencia respecto a la crisis climática y a un desarrollo mucho más eficaz de la economía colombiana, es que queremos hacer el énfasis en el transporte férreo de Colombia. Esto sí no lo resuelve casi ningún alcalde por sí mismo, dependiendo de la capacidad financiera de su municipio. Se resuelven grandes colectivos, en grandes acuerdos territoriales y sobre todo se resuelve en la nación, que toma las decisiones. Pero queremos revivir la red férrea nacional. Anunciábamos en campaña que en un sentido, con una coherencia, que es vincular el Océano Pacífico con el Atlántico. Hubo burlas cuando dijimos eso. Pero resulta que el canal de Panamá se está secando por la crisis climática. El lago del Otún se llama Otún, que es la mayor parte del canal, se está secando. Hoy está en sequía Panamá. Los barcos se aglomeran a uno y otro lado, llenos de contenedores, barcos cada vez más grandes. Una red férrea no reemplaza un canal, pero ayuda y es recurso para el país. Podemos financiar la red férrea nacional con la carga internacional, dadas las deficiencias de la carga nacional. Y esa es una prioridad que se traduce no solamente en el mapa nacional, la troncal del río Magdalena, por ejemplo, Buenaventura hacia la troncal del río Magdalena, por ejemplo, la salida al mar, ahí se junta Buenaventura con Santa Marta, si lo logramos, la vieja red de Boyacá, la posibilidad que tenemos al lado de la frontera panameña de un tren corto de alta tecnología que haga el complemento del canal de Panamá, la posibilidad de llegar a la altillanura, un sueño que ha sido de los abuelos para acá, pero que nunca hemos podido realizar. Le he pedido al Ejército de Colombia que, como en México, se meta en la tarea de hacer una línea férrea entre Villavicencio y Puerto Gaitán, donde comienza la navegabilidad del río Meta. Ahí podría haber un comienzo de cumplir el sueño de una altillanura que se convierta en una despensa alimentaria del mundo. Villavicencio se podría ligar al Océano Atlántico y por tanto Bogotá, con el problema consabido de la carretera Bogotá-Villavicencio. Ese transporte férreo es una prioridad para nosotros. Nos manda hacia la multimodalidad en el transporte y a una mayor eficiencia en el transporte y por tanto en la economía. Menos unidad de energía por carga, ese es el indicador de la eficiencia en el transporte. Pero si lo miramos dentro de la gran ciudad,
Pues también, porque lo que queremos es transformar líneas de transporte ineficiente basado en el uso intensivo del diésel, el bus, la buseta, por líneas férreas, tranvías, metro. La famosa discusión del metro de Bogotá. Los cables, las formas eléctricas de la movilidad urbana, incluido el bus, que se puede volver eléctrico, el trolley o incluso el bus eléctrico autónomo. Esta es una prioridad con la que queremos trabajar desde el punto de vista de la infraestructura. No ha aparecido en el mapa nacional hasta el momento, después de que se destruyó la red férrea nacional, lamentablemente, creo que en el gobierno de Turbay, no me acuerdo ya bien. Otra infraestructura, la del agua. La mortalidad de desnutrición infantil se debe a la mala calidad del agua. Y no son solo los niños que mueren, son las personas que malviven por la mala calidad del agua potable en Colombia. Colombia es un país de mala calidad del agua. Es difícil llamarla agua potable. Y aquí tenemos que hacer casi que una revolución. En esos municipios donde la tasa de mortalidad infantil es elevada a los niveles del África subsahariana, tenemos que llevar el agua potable y mejorar en donde no existe incluso el agua potable, La Guajira, Santa Marta y otras regiones del país. ¿Cómo podemos trabajar con ustedes en equipo para que el agua potable sea de todos un derecho? De todas un derecho, para que la tasa de desnutrición, de mortalidad por desnutrición infantil caiga. Y allí en estas infraestructuras la educación nunca se cuenta. Si ustedes van a un tema complejísimo de las finanzas públicas, que son las vigencias futuras, que establece la nación, y miran la tabla de los proyectos que tienen vigencias futuras en Colombia, no encuentran una sola universidad, no encuentran un solo hospital, no hay escuelas en las vigencias futuras. Las vigencias futuras van exclusivamente a hacer carreteras, casi que por completo. El único proyecto que escapa es el metro de Bogotá. Todo es carretera. Todo el compromiso de inversión de la nación hacia el futuro, porque eso es lo que se llama, y así, vigencia futura, es carretera, pero no es educación. Y yo creo que un país no tiene capacidad de defenderse en el siglo XXI si no tiene educación. Ustedes vieron ya las estadísticas de las pruebas PISA, las presentamos a la prensa. Un desastre. ¿Qué más se puede llamar eso? Espero que se haya aprobado en el primer debate la ley estatutaria de la educación. No sé qué noticias tengamos de eso. Ayer se había agotado el quórum. Y uno se pregunta, con un resultado como el de las pruebas PISA, que nos puso en el último lugar en matemáticas, y que los resultados en ciencias y en comprensión de lectura son malísimos. 70%, 60% de los estudiantes en la peor calificación, nivel 1. Ni siquiera es mediocre, es pésimo el nivel 1. A veces me critican porque dicen que las calificaciones no deben medir la educación, pero son los datos. En matemáticas el 71% de los estudiantes colombianos quedaron en el nivel 1 de 6 niveles. El 6, el superior. Nunca llegamos al superior. Lejísimos de la OCDE, la peor educación de la OCDE. ¿Vamos a afrontar el siglo XXI así? Estando en la cola de las matemáticas, ¿podemos forjar las facultades de inteligencia artificial? Nos vamos a meter en un mundo tecnológico donde el número es el fundamento. Y entonces, estando en ese lugar pésimo del sistema educativo colombiano, lo vamos a poder abordar de realidad. El séptimo más malo de América Latina.
Pues aquí tenemos que hacer un cambio. Espero que la ley pase, pero si no pasa la ley, igual tenemos que hacer el cambio. Y una parte de ese cambio tiene que ver con la infraestructura escolar y las sedes universitarias. ¿Por qué hacemos un énfasis en las sedes universitarias? Porque en todo este siglo, e incluso en las décadas de finales del siglo XX, no hay una política pública de educación superior en Colombia para que sea pública. Hay un sistema de transferencias a la universidad privada. Y la universidad privada está segmentada entre la universidad de garaje, que es una estafa, y las universidades de alto nivel, a las cuales solo se ingresa si se tiene dinero o si el Estado subsidia a un altísimo costo por estudiante. Hay una solución: desarrollar el sistema público de la educación superior. La ESAP misma, aquí los anfitriones, hacen parte del sistema de educación superior pública de Colombia. ¿Por qué no volvemos a fortalecer, como antaño lo pensaron nuestros abuelos, un sistema de educación superior público? Que no solamente plantee la cobertura como un reto, si es que en la costa caribe el 70% de los estudiantes no entran después de salir de su último grado. Si salen de su último grado de secundaria, no entran a ninguna institución, a ninguna. Una juventud excluida de las posibilidades de la vida, del saber. Pero no es la juventud la que se excluye, es toda la sociedad la que se excluye. Si uno compara con Corea, donde fuimos a pelear, Corea del Sur tiene en promedio no solamente la terminación de la educación superior, sino la especialización en toda su juventud, que en la medida que avanza el tiempo es en toda su sociedad. Nosotros que fuimos a pelear siendo más ricos que ellos allá en sus tierras, nos quedamos en el fondo. Ellos salieron adelante, nosotros nos quedamos en el fondo. Responsabilidad de la sociedad, sí, pero de sus gobernantes indudablemente. Les parecía más importante la guerra y matarnos entre nosotros que educarnos. Les parecía más importante la acumulación sanguinaria del capital que educarnos. Les parecía más interesante que fuéramos albañiles, simplemente trabajadores del músculo y no del cerebro. Y entonces tenemos un sistema de educación fracasado. Cambiémoslo. Claro, todo no se hace así, pero si no comenzamos, si esta generación de gobernantes no comienza con esa prioridad, que es la educación y el saber, la sociedad posible del conocimiento, Colombia no tendrá posibilidades. Entonces, nos corresponde a nosotros. Y eso significa lotes que los municipios nos puedan entregar. Eso significa inversiones en la educación superior y en la escolar. Eso significa profesores. El programa que nosotros estamos ofreciendo es que el gobierno nacional paga la infraestructura y paga el gasto corriente que se genera en la educación superior. Pero necesitamos ayuda. ¿En dónde poner las sedes? Los programas, su pertinencia. ¿Nos llenamos de abogados y contadores o entramos en las matemáticas y en las ingenierías y nos volvemos capaces de hacer programación, capaces de generar inteligencia artificial, capaces de generar tecnología, por tanto, capaces de aplicar nuestra tecnología a nuestros problemas en el territorio? Nadie más lo va a hacer por nosotros. Capaces como sociedad del conocimiento. Aquí está la principal inversión. Recibimos 50 billones de presupuesto de la educación en general el año pasado. Esa fue la partida que nos entregaron. Lo que va a haber el año entrante son 70 billones. Así como nos dispararon el pago de la deuda, ahora nosotros disparamos la partida de la educación.
Yo creo que eso es la paz y ese es el cambio. De 50 a 70 se abren unas posibilidades, pero esas posibilidades se concretan, porque esos presupuestos que pueden quedar ejecutados a la manera usual, que es meterlos a un fondo financiero, y no hay sedes universitarias, que es lo que proponemos. Con la ayuda de ustedes podemos hacerlo. En las grandes ciudades y en la provincia, porque el gran problema de la educación empieza a concentrarse en el mundo rural. El SGP incluso, y eso es un tema para dialogar con ustedes, el plan de desarrollo creó unas categorías de educación que dejaron de existir en Colombia y que deben ser financiadas, yo creo que a través del SGP, pero con ustedes podemos trabajar mecanismos, arte, música, programación de computadores e historia. La historia de Colombia, eso lo propuso Santos en una ley que fue aprobada, pero eso se tiene que volver en concreto materia, educadores, educadoras en los colegios de Colombia. Y son los alcaldes y las alcaldesas los que nos pueden permitir eso. Que vuelva la educación del arte, porque la música es la que nos lleva a las matemáticas y al trabajo en equipo y a la abstracción y a la belleza. Que vuelva el deporte, es el deporte. ¿Por qué Estados Unidos es una potencia deportiva? Porque el deporte está en la escuela. Allí es que aparecen los talentos y los cuidan, etcétera. Incluso especializan en colegios y universidades. Nosotros tenemos ligas casi que voluntarias por ahí. En el colegio debe volver, además que es medicina preventiva. El deporte en el colegio, la historia y algo que es fundamental sobre la cual queremos establecer la innovación tecnológica en Colombia, que es el estudio de programación, no de programas. ¿Cómo manejo el Excel? Eso pasó de moda. No, de cómo hago la programación. Ahí mismo se empieza a construir el innovador tecnológico, el Python o como se llame, las otras formas de construir programación que nos lleve al blockchain, que nos lleve incluso a las criptomonedas, que nos lleve fundamentalmente a la inteligencia artificial y al gran debate político que va a despertar la inteligencia artificial, que es si las ganancias de productividad de la inteligencia artificial se vuelven desempleo y acumulación de riqueza en unos pocos, o se vuelve el tiempo libre de toda la sociedad. Y finalizo con la seguridad. Que es un debate de todos los días y que en cada municipio de ustedes pues tiene unos resultados buenos, malos, favorables o pésimos. En la discusión pública sobre el tema de seguridad desaparece una realidad. Más o menos la intención es, crece la inseguridad en Colombia. Los datos no nos dicen eso, pero los datos no son buenos en Colombia para el tema de la seguridad porque se basan en denuncias. Cuando uno va a datos más fuertes y robustos, que se pueden basar en encuestas, por ejemplo, bien hechas, tenemos es una fragmentación de la inseguridad en Colombia. Uno podría dividirla en dos grandes esferas. La que se deriva del conflicto, por tanto tiene una geografía específica, y la que se deriva como inseguridad ciudadana, que tiene otra geografía diferente y otros métodos diferentes. Hacia el conflicto, pues hemos hablado del tema de la economía ilícita. ¿Queremos paz en una región que esté bajo conflicto? Hay que sustituir la economía. Eso es lo prioritario. Puedes hablar con los comandantes, no sé qué, si sé cuándo. Cada vez será más difícil porque esos comandantes no plantean política, plantean negocios.
Pero eso no es la solución es fundamentalmente transformar la economía, no voy a repetir lo que hablamos al respecto. Allí el principio de la seguridad es transformar la economía ilícita por lícita, mover la barrera de la licitud. Incluso lo digo así, volviendo lícito el cannabis, que ayer no quisieron. Esa es una forma de mover lo lícito sobre lo ilícito. El mismo Congreso de Colombia lo sacrificó. Pero en la otra esfera, que vamos a llamar, como Santos lo llamó, seguridad ciudadana para diferenciar, también tenemos una fragmentación. Hay regiones y ciudades que les ha ido bien. Obviamente cada tema hay que profundizarlo, pero una ciudad como Medellín no tiene percepción de inseguridad tan alta como una ciudad como Bogotá. Bogotá, que era muy exitosa desde el año 93 en derrumbar la tasa de homicidios como un indicador que nos mide, permanentemente cayendo, pues tuvo unos años de ascenso. Y Medellín continuó la senda del descenso de la tasa de homicidios. Cuando van a las encuestas, se encuentra que Medellín tiene una mejor percepción de seguridad que Bogotá. Bogotá, la percepción de seguridad se ha desplomado. Si vamos hacia las ciudades de la costa caribe, igual. Las percepciones han aumentado. Sincelejo es un desastre en seguridad. Barranquilla se ha transformado en la capital de la extorsión. Las bandas pululan en Cartagena, en Santa Marta, incluso con ligazones rurales, etc. Se ha fragmentado el país en relación a la inseguridad ciudadana. Y por eso lo que tenemos es que enfocar en las mayores percepciones de inseguridad los principales temas con un tipo de política concreta. Extorsión. El periódico esta mañana dice que cayó la banda de alias Satanás. 18 cárceles, presos en 18 cárceles, presos y guardianes de los presos en 18 cárceles, organizando desde la cárcel extorsiones vía teléfono, vía celular. Ese es el 70% de la extorsión en Colombia, es desde la cárcel. El centro de la extorsión en Colombia es la cárcel. Y entonces tenemos una tarea. Cuando vamos a ese problema en concreto, entonces nos dicen, pues se puede inhibir las llamadas desde la cárcel. Y entonces aparecen las contras, porque siempre hay contras, ¿no? Porque si se pone un aparato inhibidor en una cárcel, entonces el vecindario residencial se perjudica. Tarea de alcaldes. Pues compremos las casas de alrededor de la cárcel. Igual que se compra para hacer una avenida, algunos hasta expropian para hacer una avenida, igual que se compra para hacer un parque, pues compremos el alrededor de la casa e inhibimos las comunicaciones en la cárcel. ¿Con qué plata? El gobierno nacional la pone. Permite hacer parques. Hay una ganancia social ahí en ese proyecto. Se forma un parque alrededor de la cárcel. Pero permite inhibir el uso del celular en la cárcel. Se puede permitir algún servicio telefónico, como se hace en todas las cárceles. Se pide permiso y se llama, si es que es urgente. Y las visitas pues provocan el servicio del contacto humano con la familia, como se ha hecho siempre en las cárceles de Colombia. Pero el uso del celular, que es un tema nuevo por la tecnología y que se ha transformado en un instrumento delincuencial, se puede inhibir. Y nos lleva también a otro tema del delito, que es el celular, el hurto del celular. Cuando uno va al mundo sabe que hay programas que tiene el mismo celular que se vende, que una vez denunciado su hurto, se autodestruye irreversiblemente, no físicamente, programáticamente.
¿Por qué los celulares de Colombia no tienen esos programas? Le he pedido al Ministerio Mintic que ordene a los operadores incluir el programa de autodestrucción del celular en caso de hurto. Eso quitaría el estímulo en un gran porcentaje, porque igual quedan partes físicas que se pueden vender. Pero el estímulo de robarse un celular porque se va a vender de nuevo para que vuelva a ejercer operación, se puede quitar perfectamente. Y esto nos lleva también a una medición diferente de los mandos policiales en Colombia. Alguna vez alguien sacó una resolución que se llamó la 039, que se construía alrededor de darle mando a oficiales del ejército si había muertos. Neutralización, dijeron. Nos dejó 6.402 jóvenes asesinados en Colombia con armas compradas con el impuesto de los colombianos. ¿Por qué no lo volvemos al revés? Premiamos y ascendemos al oficial de policía, en este caso, que baje la tasa de muertos. Es decir, el ascenso de la oficialidad policial de su más alto nivel, la condecoración, la bonificación, etcétera, debe estar ligada a indicadores de vida en el territorio. Si Barranquilla se ha cundido de extorsión, el que falló fue el mando policial. Todos sabemos que hay una alta corrupción en todas las instituciones de Colombia, incluida la policía. Esa connivencia entre el crimen y el Estado es lo que provoca el estallido de la seguridad, de la inseguridad, del crimen. Pues una forma de construir seguridad es quitar la corrupción. Y una forma de quitar la corrupción en el caso del mando policial es vincular los ascensos y la carrera al éxito en términos de vida y no de muertos. Ese ejercicio lo tenemos que hacer con los alcaldes y alcaldesas. ¿Por qué? Ustedes son los jefes de policía constitucional. Que nunca entendí bien qué consiste el tema. Porque cuando yo fui alcalde de Bogotá no era jefe de policía, mandaba a Santos lo que quería. Es una cosa retórica. Pero sí nos permite hablar de seguridad conjuntamente. ¿El mando está funcionando o no está funcionando? El alcalde tiene que ser un controlador de la policía, para no hablar de su jefe, que se vuelve irreal en la práctica porque es una estructura nacional. Pero debe ser el controlador y el presidente, el Ministerio del Interior, recibir la información. Aquí hay una vaina rara. Aquí está creciendo la extorsión y no hacen nada. Pareciera que parte de la extorsión se termina volviendo nómina. Si el alcalde nos dice eso, actuamos. Ese trabajo mancomunado de una veeduría sobre la policía puede ser más eficaz que lo que siempre dicen todos los alcaldes y alcaldesas: auménteme el pie de fuerza. ¿De dónde? Se vuelve irreal cuando se hacen, incluso ustedes pueden hacer el ensayo, pero en cambio el pie de fuerza existente se puede volver más eficaz. Y ustedes nos pueden ayudar en ese empeño. Incluso la discusión de ayer o antes de ayer sobre el decreto famoso que no leyeron y nos criticaron sin leerlo. Derogamos el decreto número no sé qué. Pues lo primero que hay que hacer es mirar el decreto número no sé qué para ver qué es lo que se deroga. Duró todo un día las noticias sin mirar el decreto, acusándonos de que habíamos quitado la prohibición de la comercialización, de la producción, etcétera, de las drogas, cuando lo único que quitamos fue el raqueteo, que es lo que ocasionó una guerra invisible en los barrios populares con la policía, que terminó en los CAIs quemados, en los jóvenes muertos a tiros y en el estallido social de hace unos años. Quitar esa guerra. No me interesa la policía raqueteando jóvenes y jovencitas, llevándolas al CAI, no.
Me interesa es que ataquen la banda y sobre todo que ataquen el gran narcotraficante, porque se vuelve una excusa muy sencilla. Eso le pasa a la política. No, pues nos llevamos los jovencitos al calabozo y decimos que estamos luchando contra el narcotráfico, como si los jovencitos fueran los narcotraficantes, mientras el narcotraficante financia la política. Eso no es una política antinarcóticos. Esta alianza entonces nos debe llevar a una mejor policía. El debate del decreto iba para allá. Termina una cosa razonable. Alguien preguntaba con fundamento, y bueno, ¿y cómo se diferencia un señor ahora que no se puede raquetear? ¿Cómo va a hacer con el jíbaro? Porque el jíbaro más o menos tiene la misma andanza del consumidor. Se pone en la discoteca, ahí está el jíbaro y está el consumidor o la consumidora, o en la esquina o en el parque, o llega a la casa. Ahora no le dicen jíbaro, ahora le dicen dealer, porque en inglés las nuevas modas son así. Pero ¿cómo se hace? Y entonces había la discusión, no, pues si no se puede raquetear, el jíbaro quedó libre. No. Una de las tareas de inteligencia más sencillas que la policía puede hacer es descubrir el jíbaro. No se necesita raquetearle el bolso a la muchacha. Simplemente se necesita inteligencia. La fuerza policial, incluso militar, se vuelve más eficaz si tiene más inteligencia. Inteligencia como cuerpo especializado. El agente de inteligencia va a la discoteca y sabe quién es el jíbaro ahí mismo. No se necesita raquetear, se necesita inteligencia para la labor policial. Y esto nos lleva pues a una mejor policía, una policía de mayor calidad. La estamos logrando. Los indicadores de incautación de drogas son enormes. Y la ausencia de compradores de drogas en Colombia, de grandes compradores de droga en Colombia, empieza a verse en las regiones. Pero tenemos que aprovechar la oportunidad. Entonces, en esos sitios donde falla la seguridad, donde los indicadores van en retroceso, tiene que haber cambios de mandos policiales. Y ese diálogo tiene que partir, esa opción tiene que partir de un diálogo franco entre el alcalde, la alcaldesa y el gobierno nacional. Bien, habría muchos otros puntos, pero obviamente tendremos unos años para hablarlos, unos meses y unas semanas para empezar. Vamos a estar en el Pacífico colombiano, por el lado de Nariño, Cauca, litoral pacífico, como un gobierno completo en el territorio, en una de las zonas más difíciles, más complejas y más excluidas de Colombia. Tumaco, los municipios del litoral nariñense, caucano, o quién sabe, no creo que nos alcance el tiempo hasta llegar a Buenaventura. Gracias por haberme escuchado, muy amables. Iniciamos el diálogo entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, por su compañía en esta importante jornada, señor presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, quien ha expresado importantes opiniones aquí en esta clausura.